¿Cómo están, familia? La verdad es que ya los extrañaba, ya tenía tiempo que no nos veíamos. Sigo siendo pastor, no crean que no. Pero fue un tiempo interesante, pasó lo del track, algunos de ustedes estuvieron allá, estuve con Quique también en Chicago, en una preparación de iglesias, y la verdad es que creemos que eso va a traer mucho fruto, hay mucho trabajo por hacer, hay que planear, ser buenos mayordomos con lo que Dios nos da. Pero la verdad es que la esperanza de lo que va a ocurrir en Horizonte en los próximos meses, años, está increíble, vienen cosas maravillosas. Pero ya estamos de regreso. Tuvieron un buen tiempo con Eric, según me enteré estuvo increíble. El último sábado se perdió en el final de la serie, nada más tuvieron poquitos acá porque los demás estaban en el track, pero según me enteré es un cierre espectacular y maravilloso, gracias a Dios. Y se acabó una serie de un libro del Antiguo Testamento que es Habacuc, y hoy vamos a empezar una nueva serie que es el libro de Mateo. Así que si tú no traes Biblia, ¿quién de aquí alza la mano si no traes Biblia? Para que Jerry les haga llegar una. Y si la traes, ábrela en Mateo. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 17. Como lo hacemos en casa, nos ponemos de pie. Yo leonones, ustedes les de pares, y nos encontramos juntos en el 17. No hay pierde en el libro de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. ¿Estamos ahí? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Judá entregó a Tamar, a Fares y a Sara, a Fares a Esrom y Esrom a Aram. Salmón engendró a Rahab, a Boz, de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abdías, y Abdías a Asa. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Padre, queremos que seas tú esta noche, no nosotros. Muéstranos en esta nueva serie, Señor, el deleite que es conocerte. Y gracias, Dios, por una iglesia, gracias por una ciudad, Señor, con tanta necesidad de ti, pero sobre todo nuestros corazones, que podamos comprender por qué nosotros debemos de relacionarnos con Dios, por qué nosotros debemos relacionarnos con tu Hijo, cuál es la necesidad de nuestro corazón profunda de eso, y hasta dónde, Señor, es que nos llamas. Así que tómanos, Padre, te necesitamos. Esto es para tu gloria, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Toma tu lugar. Ok, déjame te platico lo que viene un poco. Mateo es un libro increíble. Es el primero de los evangelios, y déjame te pongo un poco en contexto, porque yo sé que lo que acabas de leer, si te digo repíteme 5 de los nombres que leíste, va a estar complicado y seguramente vas a fallar la trivia, ¿me explico? Porque son nombres complicados, algunos tal vez los escuchaste por primera vez, y lo que acabamos de leer parecería como, ¿qué es esto? Y entonces viene toda una genealogía que ahorita vamos a profundizar, pero Mateo es un libro espectacular, espectacular. Tienes la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿estamos?
Y entonces, en el Antiguo Testamento viene toda la historia del pueblo de Israel. Y entonces tú llegas y estás en los últimos profetas menores y de pronto hay una época de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 400 años más o menos. Pero ocurren cosas maravillosas en ese espacio. Ahora, Mateo, si tú y yo lo ponemos, Mateo es un puente espectacular. Es el primer evangelio que está puesto en tu Biblia, ¿estamos? Los estudiosos coinciden, la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría, en que después del Antiguo Testamento no es el primer libro que se escribe. Para los estudiosos, el primer evangelio es el libro de Marcos. Y si nosotros hacemos un buen estudio de Mateo, podríamos comprender que ciertamente tiene una dependencia a muchas de las cuestiones que Marcos presenta. Pero Mateo está puesto como el primer libro en el Nuevo Testamento porque sí tiene una importancia maravillosa. Mateo está dado principalmente, no es únicamente, es el Evangelio según San Mateo para poder comprender el puente que hay en el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Es un evangelio que está dado principalmente para los judíos. Y como el Antiguo Testamento habla de la cuestión de los judíos, tenía que poner un puente, o está puesto un puente, para poder comprender verdades fundamentales. Entonces déjame te doy como un poco repaso de algunas cuestiones de la Biblia. El Antiguo Testamento habla de la revelación del Mesías, de todas las promesas que tiene que haber para que venga el Mesías. Después tenemos, ¿cuántos evangelios? 4 evangelios. Ojo con esto, no quiere decir que haya 4 evangelios. Hay solamente un evangelio. Hay 4 versiones de ese evangelio. Porque si no parecería que entonces, si aquí hay 4 evangelios, no, pues hay muchos más, pastor, porque también tenemos el evangelio apócrifo de Felipe y el evangelio apócrifo de un montón. Pero eso no, hay un solo evangelio que se presenta bíblicamente en 4 versiones. Y los evangelios hablan de la revelación de Cristo. Y después de que está el Israel y están los evangelios de Cristo, viene en el Nuevo Testamento lo que será la revelación de la iglesia. Mateo como contexto. En términos bíblicos, el libro presenta algunas cuestiones fundamentales. De los evangelios es el único que menciona iglesia. Es una de las características del evangelio de Mateo. Está ciertamente escrito más para los judíos. Y nosotros podíamos dividirlo en 3 grandes cosas. En cómo el rey vino, cómo el rey fue rechazado y cómo el rey va a volver a venir. Y ahorita vemos un poco más en la porción de hoy. Y lo que es importante es que Mateo, dado que está dado para el pueblo judío y que presenta esta dinámica del cumplimiento de las profecías del Mesías, particularmente Isaías 11, en donde el pueblo ya sabía que iba a venir el Mesías y demás, entonces Mateo va a ocurrir algo espectacular. Por eso tiene una sensibilidad muy, muy característica Mateo. Cada vez que en el Antiguo Testamento se presentan algunas de las pruebas importantes que el pueblo de Israel fracasó, en el Evangelio de Mateo tenemos cosas que fue tentado Jesús, pero Jesús siempre respondió de manera perfecta y fiel. Y entonces Jesús es el cumplimiento de todas las pruebas del pueblo de Israel, pero que Jesús lo hace de manera perfecta. Y entonces tú podrías comprender el Evangelio de Mateo. Después de Juan, como términos generales, es el libro que más es el Evangelio que más se ha propagado. En los capítulos de Mateo vamos a ir encontrando muchísimas cosas. Se podría dividir en todos los capítulos que tiene como en varios elementos. Sí, hay que conocer al rey, después vamos a poder conocer su ministerio, después van a venir cosas padrísimas de cómo Cristo hace muchos milagros, cómo habla como un rey, cómo presenta el reino, cómo hace un discurso el rey, cómo se conoce, cuáles son las reglas del reino, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimas cosas. Por eso la serie se llama ¿Estás listo para el rey? Porque Mateo presenta cómo es ese rey. Y cuando Mateo vaya caminando, tú y yo tendremos en nuestro corazón que ir diciendo, vamos a ir conociendo cada vez más cómo en Jesús se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Y cómo tú y yo, si de pronto tuviéramos que entender el contexto donde estaba Mateo. Mateo se escribe más o menos, según algunos, unos 30, 40 años después de la ascensión de Cristo. Pero ¿quién es Mateo?
Tú y yo sabemos que Mateo fue uno de sus discípulos, ¿no? De hecho, en la palabra podemos encontrar cosas que son importantes. Acompáñame a Mateo capítulo 9. Nueve, 9. ¿Sí? Pasando Jesús, me hacen un favor, ¿me pueden prender las luces de acá atrás? Porque sí me están haciendo falta. ¿No sirven? Por eso les decía que no hace falta. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. En Marcos y en Lucas podemos encontrar que el nombre literal no se llamaba Mateo en sí mismo, sino se llamaba Leví. Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué importancia podría tener esto para poder comprender qué es Mateo? Déjame te pongo un poco del contexto donde estaba ocurriendo esto. Si estuviéramos hablando más o menos que Mateo se escribió entre el año 70 y 110, y que quiere decir que 30 años después más o menos está la ascensión, quiere decir que cuando Jesús está llamando está en su pleno ministerio, en la totalidad del ministerio cuando llama a Mateo. Cuando está llamando a Mateo, Jerusalén estaba dominado por los romanos, ¿estamos? Pero en aquel, si tú y yo revisamos la historia, podríamos saber que en ese momento había una crisis importante en la economía de Roma. Y cuando había una crisis importante en la economía de Roma, entonces faltaba dinero. Y una de las cuestiones que tenían los romanos eran los senadores. Y los senadores eran importantes porque ellos pues, armaban casi todo el sistema de gobierno de lo que estaba ocurriendo. Y en Roma había dos características que eran como cuestiones de contexto, que eran los impuestos. Y tú vas a ir comprendiendo como, ya voy entendiendo. Había dos grandes impuestos. Uno era como muy parecido a lo que tú y yo tenemos como IVA. En todo tenían ellos su impuesto, su IVA, digámoslo así, para que veas que es desde hace cuánto tiempo. Y el otro era una cuestión que tenía que ver por algunas partes de los terrenos, cosa que tú y yo seguimos pagando, pero bueno, en aquel entonces si tú tenías una parcela pagabas impuestos, si tenías una casa pagabas impuestos. Pero entonces los romanos, en los senadores, los que eran más poderosos y tenían más dinero, lo que hacían es pagaban al Estado en Roma y básicamente ellos ponían a alguien para que pudiera hacer la recaudación de los impuestos. Y de acuerdo a ciertas cosas, esas personas que el Senado contrataba, pues les daban las tasas de los impuestos y le decían a las personas, pues a ti te toca pagar tanto, a ti te toca pagar tanto, a ti te toca pagar tanto. Y entonces eso generaba un sistema económico en donde estos representantes del gobierno que estaban cobrando, o de los senadores, cobraban los impuestos, eran como con figuras verdaderamente públicas y conocidas, que iban y que se sentaban y le decían, pues te toca pagar tanto. Ahora, ¿cuánto crees que las personas amaban a estas personas contratadas? ¿Mucho? ¿Tú crees que, ahí viene mi super amigo, él me va a decir cuánto me va a cobrar el gobierno? No. ¿Sabes cómo se llamaban esos roles? Esos eran los publicanos. Leví era una persona que estaba contratada por los senadores que de acuerdo a lo que Leví decía, él iba tasando los impuestos. Y entonces, ¿Leví era amado en Jerusalén? No. Lo veían como un traidor. ¿Sí me explico? Era como, este cuate nos está quitando lo que nosotros trabajamos. Pero cuando revisamos Mateo 9, de pronto nos damos cuenta que dice, pasando de Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y entonces tú podrías considerar cómo estaba él sentado en lo que sería su oficina de impuestos, cobrando y tasando los impuestos de las personas. Y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa,
se sobreentiende que es en la casa de Mateo. Otro publicano que dentro de la palabra podríamos considerar que es una cuestión importante es Zaqueo. Zaqueo también es una persona que tiene un diálogo con Jesús. Pero Zaqueo, a diferencia de Mateo, Jesús sí le dice, si tú regresaras lo que le has quitado de manera injusta a las personas, y Zaqueo dice, lo voy a hacer. Pero Mateo no tenemos eso. Mateo se presenta como si pudiéramos tú y yo conocer un poco de cómo sería Mateo. Entonces dice que después de que le dice, sígueme, él reaccionó y se levantó y le siguió. Entonces eso ya nos da algunas características de cómo era Mateo. Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente en la mesa con Jesús y sus discípulos. Y entonces Mateo, dentro de todas las cosas, imagínate cuál sería imagínate este momento. Está sentado el publicano que está tasando los impuestos. De pronto viene un maestro, un rabí, y le dice, sígueme. Él deja todo. Va y lo sigue. Los amigos de Mateo, ¿quién crees que eran? ¿Los judíos de Jerusalén o los otros publicanos? Los otros publicanos. Y de pronto, Leví les dice, oigan, ¿qué? Comida en la casa, me convertí. ¿Te imaginas eso? Y entonces, fiesta en casa de Mateo. Entonces, tú y yo podemos considerar que no era tan injusto Mateo. Sí tenía esta labor de ser publicano, pero por algunas características bien Mateo, tú y yo podemos decir, pues no robaba tanto. Porque cuando dice, hizo una comida en la casa con su maestro, la gente fue. Pero parecería raro que los otros publicanos incluso fueran con Mateo porque le está diciendo, oye, te voy a presentar a mi maestro judío. ¿Cómo? ¿Al que le quitamos los impuestos? Sí. Y ya, por cierto, ya no voy a trabajar, ya renuncié. Pero vente a la casa porque quiero que lo conozcas. ¿Te imaginas lo que han de haber visto en Mateo como para decir, bueno, sí, hasta yo, si Mateo me hubiera invitado, hasta yo diría, te tengo que conocer, o sea, ¿ya no vas a trabajar cobrando impuestos? No, ya no. ¿Ahora vas a trabajar de qué? Pescador de hombres. Y está Jesús con él y con los otros publicanos. Y entonces podemos saber que Mateo no era alguien que tenía como muchos enemigos de las cosas. Dentro de todo podríamos pensar que Mateo era considerado alguien que cuando cobraba los impuestos podía ser justo. ¿Cómo lo sabemos? Porque incluso los fariseos se acercaron. Y ciertamente los fariseos se acercan. Y cuando le están diciendo, ¿por qué tu maestro, no, vuestro maestro, come con los publicanos y pecadores? Y Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Mateo, estamos hablando del mismo libro, capítulo 9, y Mateo está hablando de sí mismo. No dice, entonces estaba yo sentado. Otra característica que nos permite conocer cómo era Mateo. En ningún momento Mateo se presenta como el autor de Mateo. Se habla exactamente igual como cualquier otra persona. ¿Se imaginas? Porque si tal vez yo hubiera escrito ese libro, este hubiera sido el capítulo cúspide. Entonces Jesús vino a mí. No, hombre, yo hubiera escrito un montón de cosas. Pero Mateo no fue así. Mateo lo presenta hablando como si fuera en tercera persona. Y entonces Mateo nos presenta, eso que fue discípulo, una característica que va a venir dentro de todo este evangelio. Mateo va a tener esa manera de hablar en donde él no es el importante. ¿Cómo sabemos entonces que Mateo lo escribió? Si revisamos todos los libros del contexto histórico, en esos años, Papias, Ironeo, Leoceta, todos esos autores reconocen, y en todos los libros está que el evangelio de Mateo es el evangelio que realmente escribió Mateo. Y entonces en tu contexto todos lo tenemos. El evangelio en términos de los escritos antiguos, la carta más antigua de Mateo hoy está del siglo IV. De todos los evangelios es el evangelio que tenemos la copia más fiel. O sea, no hay duda de que Mateo lo escribió Mateo. No hay duda de eso. No hay duda de lo que dice Mateo. No es tanto como incluso otros de los evangelios que tienen insertadas algunas porciones. Mateo se ha mantenido casi completamente puro desde el principio.
Y entonces estamos ahí, y este es el hombre que va a escribir un evangelio, que 30 años después, seguramente después de que Marcos escribió el evangelio, él tiene la necesidad, porque las cosas ya para ese entonces, cuando iba a escribir Mateo su evangelio, ya Jerusalén había sido totalmente destruido, las cosas ya habían perdido, los judíos habían perdido la fe en la esperanza del Mesías, ellos seguían esperando el hijo de David, pero Mateo sabía que tenía que decirles algunas cosas, y entonces en el contexto, Mateo encuentra la importancia de escribir un evangelio para poder encontrar de nuevo la fe y la dirección del pueblo judío, porque estaba viviendo un contexto verdaderamente desastroso. Eso más ocurre más o menos en el 70 y 100 años después de Cristo. Y ahí es cuando se escribe Mateo. Independientemente de que dependan muchas cosas de Marco, hay algunas porciones en donde no hace las cosas cronológico. Mateo no es un libro que todo lo vamos a encontrar de manera cronológica. Agarra ciertas porciones y les da como una importancia. Y entonces de pronto encuentras milagros y 1, 2, 3, 4, aunque no tengan en sentido cronológico, dan cierta importancia y dan ciertas cosas que Mateo va a querer hacer. Entonces Mateo lo que va a querer presentar es que hay un evangelio en donde todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento estaban esperando ¿a quién? Al Mesías. ¿Y de dónde estaban esperando el Mesías? ¿De dónde? ¿Del linaje de David? Del linaje de David. Y entonces el primer argumento que tiene que presentar Mateo, y ahora sí regresate a tu capítulo 1, todo esto es para explicarte por qué el capítulo 1. Entonces, cuando encontramos tú y yo el capítulo 1, lo primero que tiene que presentar es como, ok, Jesús es ese rey del Mesías. Vamos a presentar al rey, dice Mateo. Ahora, si yo llego un sábado por la noche y en lugar de saco trajeron una capa roja y les digo, soy el rey de México, ¿qué me dirían? No, si yo sé que se van a reír, pero ¿qué me dirían? ¿Estamos? Exacto, ya hace tiempo me perdieron, pero chido, no como, ¿y quién dice? ¿Quién dice? ¿A poco sí tiene sangre azul? Y pues, ¿qué te voy a decir? Pues no. Tenía un profesor en la universidad y él estudió el doctorado en Inglaterra. Y una de las cosas es que lo que algunos consideraban como el penacho tipo Moctezuma está en la Universidad de Oxford, en la biblioteca. Y él, mexicano, se llamaba González, era eso, pero que son apellidos judíos, pero la pinta de mexicano no se la podía quitar, ¿no? Y entonces estaba estudiando él, fue mi tutor en la universidad, y una de las anécdotas que más disfruté de él fue cuando un día se le ocurrió decir, estaba el penacho y dice, es que yo soy descendiente de él, en Inglaterra. Pues la voz se corrió así, porque básicamente si venías de él, pues eras linaje de rey. Y en Inglaterra, pues tener linaje de rey y sangre de rey pesa. Él no lo notó, pero como al tercer día, después de eso, cuando él caminaba, la gente le hacía reverencias y le abrían paso. Y entonces era como, ¿qué les pasa a estos? Y entonces después lo intentan cambiar de escuela a la escuela de los reyes. Y tuvo un problema. Porque era como, ok, ¿cómo sabes que tú vienes de ese linaje? ¿Cómo podías demostrar que tú vienes de ese linaje de sangre real? Y en México, ¿quién podría demostrar eso? Nadie. Nadie. No hay modo, ¿estamos de acuerdo? Bueno, que yo no hay modo. Tenemos cara de Huitzilopochtli varios, pero no podemos demostrar en sí mismo que tenemos eso. Y no lo pude demostrar. Y fue una vergüenza que arrastró con él los siguientes años. ¿Qué pasaría si no, contexto bíblico? ¿Qué pasaría si tú y yo, que sabemos que Cristo es Rey de Reyes, ¿cierto? ¿Qué pasaría en el contexto de Mateo si él intenta decir que Jesús viene del linaje de David y no pudiera demostrarlo? ¿Te imaginas todo lo que ocurriría? Si no se pudiera demostrar que viene del linaje de David, que entonces la profecía de Isaías, etcétera, 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 no pueden ser cumplidas, ¿qué pasaría con Cristo?
No podría ser lo que es. ¿Estamos de acuerdo? Es el primer capítulo, el primer versículo que intenta ahorita Mateo, ya estoy equivocado con Gálatas, yo creo. Lo que intenta Mateo es presentar el linaje de Jesús de tal manera que se pueda demostrar que Jesús viene de un linaje de reyes. ¿Estamos? Y empieza entonces ahora sí. Versículo 1. Libro de la genealogía. Genealogía es la misma palabra en griego que Génesis. Libro de la genealogía de Jesucristo. Y dos promesas importantes. Hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué no empieza con Adán? Digo, si va a empezar a hablar de genealogías, ¿por qué no desde Adán? Porque ciertamente lo que está demostrándole ahorita va a ser una genealogía que tiene que ver y le va a hablar al pueblo judío. Y el pueblo judío en sí mismo no le preocupa la cuestión de Adán. Lo que necesita demostrar es que viene de David y que viene, el pueblo de Israel, el pueblo judío inició con Abraham, el padre de generaciones. Ahí empieza. Precisamente por eso la genealogía en Mateo empieza con hijo de David, hijo de Abraham. A partir de ahí va a empezar una genealogía que es importante. Y entonces empieza a decir, los voy a leer, no para que te haga una trivia de los nombres ni nada de eso, sino para ir como dándote algunos elementos nada más, simplemente como eso. Libra de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y entonces, una palabra que es importante empieza, Abraham engendró. No está hablando de tuvo. La palabra ahí engendrar tiene un contexto importante, porque va a empezar a nombrar algunos elementos masculinos. Y en el linaje de los reyes, históricamente, la sangre real se pasa del padre o de la madre. Del padre. Y entonces todo esto lo que va a empezar a hacer es cómo va a empezar el linaje a través de los padres. ¿Estamos? Yo no estoy hablando si es justo o es injusto que sea de los padres. Eso no está. El punto es que históricamente las cuestiones de los reyes se ha dado, es una herencia que dan los padres. Abraham engendró a Isaac y de ahí se arranca toda una genealogía para poder nombrar algunas de las cosas. Pero de tal manera que cuando llegamos, vamos a leer al versículo 16, para que nos saltemos algunas cosas. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y de pronto nos encontramos en el versículo 16 diciendo, y Jacob engendró a José. ¿José fue el papá de Jesús? ¿Dice la Biblia que José ha sido el padre de Jesús? ¿En algún versículo lo dice? Ningún versículo. Entonces viene desde la genealogía de Abraham y termina en José, pero de pronto aquí no dice que pudiera ser como un elemento en donde José, padre de Jesús, no dice nada de eso. El cual Jacob engendró a José, marido del cual nació Jesús. El versículo 16 está diciendo, viene todo el linaje de parte de José. ¿Por qué José no puede ser el padre de Jesús? Es un tema importante. Vea Jeremías capítulo 22, versículo 30. Jeremías capítulo 22, versículo 30. Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Si tú y yo vemos esto, quiere decir que hay alguien dentro de la genealogía que Dios dice,
de ti que tienes la sangre de David, nunca podrás tener descendencia. Y ese del que está hablando es de Jeconías. Y entonces, hay un cumplimiento en Jeremías, en donde viene de Jeconías, en donde dice que de él nunca podrá, el Mesías nunca podría ser de él la sangre. El punto es que José viene de esa línea. Y de tal manera que José no es el padre biológico, podría él haberle concedido el paso si fuera por su sangre, pero hay una promesa bíblica en Jeremías en donde dice de la sangre que finalmente iba a terminar en José, nunca el Mesías iba a poder ser por sangre, entrar en el trono como si fuera el Mesías. ¿Sí estoy siendo claro? En la línea de José, muchos años antes de José, ya Dios se había dicho que iba a ser imposible que de la línea de José pudiera ser su hijo biológico, el Mesías. Imposible, biológicamente. Pero entonces, José no participa de ser el padre biológico de Jesús, pero sí participa de ser el hijo legal. Legalmente Jesús es hijo de José. ¿Se acuerdan en Gálatas, en el contexto, cuando alguien adoptaba a una persona y que una vez que lo adoptaba, decían los capítulos de Gálatas, eras como literalmente como el hijo? Y cuando eres adoptado, tiene los mismos beneficios que como si fueras el hijo. Cuando Jesús nace, aunque José no es su padre biológico, en el momento en que José se reconoce como su padre, entonces él toma legalmente la casa de José. Por eso después, ¿se acuerdan en Juan capítulo 8, 7 y 8, en donde le dicen, sí, pero nosotros no somos hijos de fornicación, y le dicen a Jesús? En donde la gente ya sabía que cuando María estaba encinta, pues José tuvo un problema porque casi la deja. ¿Ustedes creen que eso no se notó en el pueblo? Sí se notó. Y la gente supo. Y la gente pensó que Jesús venía, no de Dios, ¿verdad?, sino de una infidelidad de María. Y cuando José estaba a punto, ¿se acuerdas que baja el ángel y le dije, no lo hagas, y le da todas las instrucciones? Y concede después, y toma a Jesús, y para la gente después dirá incluso los evangelios de Lucas, ¿que no es este el hijo de Josué el carpintero de Nazaret? Ya lo reconocen como legalmente el hijo de José. Legalmente es el hijo de José. Biológicamente no es el hijo de José. Biológicamente no es el hijo de José, porque ya había dicho en Jeremías que era imposible. Que era imposible. Y si era imposible, entonces, ¿de dónde viene la cuestión de la sangre? No me va a dar tiempo hoy, pero si quieres luego lo ves en casa. La otra genealogía es en Lucas. Y Lucas viene de parte es la genealogía de María. Lo importante de los evangelios es esto. Mateo presenta la genealogía de Jesús como reyes, como función de rey. Y Lucas presenta la genealogía de Jesús por sangre. Por eso por sangre la genealogía de Jesús sí llega a María. Por rey tiene que llegar a José, porque si no, ¿cómo heredaba él esta capacidad de ser rey? ¿Sí me estoy explicando? Por eso están las diferencias de estas dos genealogías. Una es descendente y una es ascendente. Una es de atrás para adelante y otra es de adelante para atrás. Pero presenta dos características que tienen que ser importantes ahí. Porque Jesús tiene que ser en tres elementos, se tiene que cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento. Se tiene que cumplir como profeta, se tiene que cumplir como sacerdote, pero se tiene que cumplir como rey. Y si Mateo no presentara la genealogía como rey, entonces Jesús no tendría el linaje de los cuales él tiene que heredar. Y lo que está presentando todos estos nombres tiene que ver en cómo fue la genealogía de Jesús, de los reyes del pueblo. Ahora hay una diferencia fundamental en esta genealogía. Dice tu versículo 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, y desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Sorpresa. Si tú cuentas las genealogías no son 14.
No dan los números. Es más, si contáramos ahorita, en uno te daría 15, en otro 14 y en otro 13. No te darían esos 14 como lo presentan. Algunos creen que Mateo presentó estos 14 más bien como un elemento. Lo voy a decir como dicen los estudiosos, pero hasta ahí te vas a quedar como un dato nada más ahí de informativo. El nombre de David en hebreo, si tú sumas las variables, da 14. Y entonces esa es una mnemotecnia, es una manera en cómo ellos se podrían aprender las generaciones de Jesús como rey en términos de los judíos. De tal manera que como contaban 14, 14, 14, para ellos sería mucho más fácil aprenderse la genealogía. Pero no es que dé 14. Ahora, ¿la Biblia está mintiendo? No, no está mintiendo. Lo que está diciendo es que está haciendo las cosas importantes porque está marcando los reinados. Datos curiosos. Para los musulmanes, Mahoma es la generación número 14 después de Jesús. Sorprendente. Nada más que tenemos un pequeño problema con los musulmanes. Tú sabes que la genealogía es importante para los judíos. En la Biblia muchas de las veces decía, tienes que ir allá. De hecho, en los tiempos, cuando iban a ser Jesús, si tú recordarás, María y José te tienen que regresar a su pueblo porque iban a hacer un censo. Para los romanos era súper importante entender las cuestiones de los censos y de dónde venías y quién era tu generación. Y para los judíos más, ¿me explico? ¿Qué tan importante es? Muy importante. ¿Por qué? Porque todavía tenemos a un Pablo que ha considerado, yo vengo de la tribu de Benjamín. Entonces, esa genealogía en donde a ti te determinaba los judíos de dónde venías y de dónde no venías era importante. ¿Por qué? Porque determinaba toda tu identidad. ¿Estamos? El punto es que actualmente, ¿qué judío podría decir de qué tribu viene? Si tenemos un problema. Porque todos los censos, dice la palabra, se perdieron. Los judíos hoy no pueden decir de dónde vienen. Si hubiera hoy un judío que pudiera decirnos, no, yo vengo de la línea de David, ¿cómo lo va a demostrar? Si dice la palabra que es imposible que lo demostrara. La última persona que pudo haber demostrado que venía de la línea de David fue Cristo. Después de eso viene la destrucción del templo y se pierden todas las líneas de David. Y ya no se sabe. Entonces, los judíos actualmente no pueden decir de dónde vienen muchas de las cosas. De hecho, hay un periodo totalmente complicado. Cuando dice tu versículo 17, tenemos de todas las generaciones desde Abraham hasta David. Y aquí nos va a dar el bosquejo de Mateo. El versículo 17 es el bosquejo de todo el libro de Mateo. Lo primero que presenta son 3 divisiones, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David. Y lo que dice es que donde inicia el pueblo de Israel hasta David es el momento glorioso del pueblo judío. Ahí es la cúspide, cómo creció, cómo fueron tomados, cómo eran de Dios, cómo Dios de verdad los tomaba como su pueblo amado y elegido, cómo los quería. Y después David viene una etapa profunda porque dice, y después hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia. Y ciertamente después de David tenemos a Salomón como una cúspide maravillosa del reino, pero ahí viene pura de generación, hasta la deportación de Babilonia. De hecho, en tu Antiguo Testamento tienes el libro de Daniel, uno de los libros que tú y yo consideramos como proféticos bastante acertados, pero los judíos ortodoxos ni siquiera lo consideran un libro del Antiguo Testamento porque se escribió en los tiempos en donde estaban en Babilonia. No consideran ellos el libro de Daniel como un libro del Antiguo Testamento. Por eso es tan importante ese momento que están viviendo. Y fueron un periodo de 600 años en donde se pierde muchísimas de las cosas. Si nosotros leemos después de Babilonia hasta Cristo y encontráramos algunos de los nombres que están ahí, Jeconías engendró Salatiel, Zorobabel engendró Abión, Eliakim, y hay muchos de los nombres que están ahí que nosotros ni siquiera conocemos. De hecho, algunos de esos no vienen información en la palabra porque hay cosas que no sabemos qué ocurrió ahí. Es un tiempo de oscuridad, bíblicamente hablando. Y entonces, en ese momento, son 3 elementos fundamentales. Cuando está en la cúspide del pueblo, cuando viene la degeneración del pueblo, y después de donde está sumergido en unas tinieblas, hasta que viene Cristo. Ese es el bosquejo de Mateo. De tal manera que si nosotros aplicáramos ese mismo bosquejo a nuestra vida, Mateo se va a dividir en la parte en donde presenta a Jesús como el rey. Después va a venir la parte en donde Jesús fue rechazado como rey, y después va a venir la tercera parte en donde Jesús vuelve a venir como rey a reinar.
En eso se divide básicamente Mateo. Y el punto es cómo tú y yo vamos a conocer a lo largo de todo este caminar, no sé cuánto nos tardemos, cómo vamos a ir encontrando a un rey que va a ir transformando nuestra vida. Pero lo último que te quiero decir es esto. ¿Por qué estaría una porción de la genealogía que parecería nombres y nombres y nombres para presentar un evangelio glorioso de quién es el rey? Y hay 4 cosas, 4 nombres que te van a parecer interesantes y cómo desde el principio está el elemento de la gracia. Primero podríamos tú y yo considerar David. ¿Quién es David? ¿Pecó? ¿Poco? Mucho. ¿Abraham? ¿Pecó? Veamos. ¿Alguno de los que están en la lista no pecó? Nada más. Y entonces se termina en una cuestión de Jesucristo, Jesús como el Salvador y Cristo como Mesías, palabra en griego. Pero ve lo importante de esta porción. Es un elemento de la gracia maravillosa, en donde en esta genealogía hay 4, a pesar de que está presentando que el rey pasa por los hombres, hay 4 mujeres que presentan cualidades extraordinarias. La primera está, versículo 3. Judá engendró de Tamar. ¿Te acuerdas de quién es Tamar en el Antiguo Testamento? En donde ella literalmente se viste de manera diferente para que, literalmente su suegro, ¿no? Judá, le tenga un hijo y comete incesto y hace toda una serie de cosas. Y al final la perdona porque tenía la evidencia de que ciertamente había sido el hijo de él. Después de que su primer hijo y segundo hijo no le habían dado ninguno de los hijos en el Antiguo Testamento. Pero no era en sí mismo una mujer judía. Después viene Ruth. No, ni siquiera viene Ruth, viene Rahab, versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Booz. Y ahí Rahab, es Josué capítulo 2, es una mujer que cuando ellos iban y manda a los espías se esconden en la casa, que todavía Hebreos capítulo 11 pone Rahab la ramera, una etiqueta que hasta en el Nuevo Testamento se mantuvo, que tampoco era como una mujer judía en sí mismo. Después viene también Ruth, una mujer que también fue producto de incesto y otras cosas. Y después viene, ¿quién? No, Betsabé, ¿no? La mujer, ¿no? Dice, de Urías. David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. 4 mujeres que presentan un elemento. Y la pregunta sería esta dentro de la genealogía de Cristo. ¿Cómo le hace Mateo para presentar la genealogía de Cristo que viene con la sangre del rey, presentando 4 mujeres que ni siquiera son mujeres judías? De hecho, una de ellas era moabita, totalmente contrario a lo que parecería. ¿Cómo le hace dentro de la genealogía de Cristo, presentando 4 mujeres que no son judías? ¿Por qué las presenta con tanto énfasis? Y después, evidente, termina con una María, en donde, versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, la cual nació Jesús llamado el Cristo. Y María, no podemos juzgar de que haya sido una mujer, lo que sí podemos decir es que fue pecadora. Eso sí lo podemos decir, porque ella misma reconoce en los evangelios y dice después, más adelante, incluso en otros Mateos, es que yo necesito del Salvador, gracias a Dios por el Salvador. Ella se reconoce pecadora. Y es importante reconocer eso, porque no dice en ningún momento, y yo no tengo como elementos que quisiera yo decir en contra de la Iglesia Católica, nada más que tengo que presentar a doctrina. ¿Me explico? Dice el pastor Newton hace poco que estaba platicando con él, es que tú tienes que entender algunas cosas, Jacobo. Rasca a un cristiano en Latinoamérica y encontrarás un judío. Entonces, detrás de cada cristiano hay una fuente de catolicismo tan profunda que cuesta trabajo construir cosas. Y por eso estas porciones son importantes. ¿Quién de aquí antes fue católico, antes de ser cristiano? A eso me refiero. Y para el catolicismo, María es un nombre importante, ¿estamos? Y le ponen unas cualidades que en el catolicismo le consideran cosas que la Biblia no le considera. En el catolicismo la presentan sin pecado y la Biblia la presenta pecadora. En el catolicismo la presentan como la intercesora, la segunda intercesora. Y la Biblia no la presenta como la intercesora, dicen los evangelios. Oye, allá afuera está tu madre y tus hermanos, ¿quiénes son ellos? Y aquí tengo a mi familia, dice.
Y considera que como no pecó fue ascendida, y eso no dice la palabra. Y la importancia de eso es poder comprender cómo está en esta genealogía, entender una aplicación para ti y para mí hoy. Se llama gracia. Es importante la genealogía por lo siguiente. Jesús presenta que a través de José, su padre legal, él toma toda esta cuestión de ser rey. Esa es la misma virtud maravillosa en gracia y misericordia que tú y yo tenemos en Cristo. ¿Alguien de ustedes, yo no, alguien de ustedes tiene sangre real? Alce la mano. ¿Podría decirse que viene de la descendencia de David? ¿De Abraham? ¿No hay judíos todavía? Algún día estoy seguro que un día me va a saltar la mano y voy a ver qué hago, pero mientras todavía la puedo decir. Todos somos gentiles. Y si somos gentiles, ¿cómo una genealogía de Cristo Rey nos puede servir a ti y a mí? Y lo maravilloso del Evangelio de la Gracia y lo que va a presentar este Evangelio a través de los demás capítulos es cómo es que un rey que viene con tanta gracia en su genealogía, tomando a todos pecaron antes que él. Y aún así es un descendencia como hombre. Todos esos que fueron exactamente igual que como somos tú y como somos yo, aún así participan de la genealogía de Cristo. Y Jesús tomó de José, un pecador, de lo cual decía Jeremías, que nunca iba a poder tomar el trono, de todos toma la parte legal para poder tener esta cuestión, presentarse como rey. Y quiere decir que tú y yo, en términos de la gracia, que no tenemos acceso a nada de ser como reyes, de pronto dice la palabra que si nosotros creemos por fe, tú y yo podemos ser hijos de Cristo en esa misma genealogía y estar con Él en la eternidad como si fueras hijo de rey. Porque todavía dice Efesios 1. Ve para allá. No lo tienen ustedes, pero Efesios 1. Podrían escribirlo rápido. Efesios 1, versículo 19. ¿Están ahí? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y lo que está diciendo la palabra es que aún Él siendo rey sobre todo, cuando tú y yo somos iglesia, cosa que en Mateo vamos a entender que iglesia no nada más está hablando a los judíos, sino judíos y gentiles, dice Efesios 1, que toda la creación está puesto bajo los pies de la iglesia. Que Él es cabeza, pero que todo está puesto por debajo de los pies de la iglesia. ¿Cómo le hacemos para que toda la creación sea puesta bajo nuestros pies como iglesia estoy hablando? No creas que personal, porque no vas a salir de aquí creyéndote que está a mis pies todos, no. La iglesia va a juzgar en la eternidad. La iglesia va a juzgar a los ángeles. La iglesia va a juzgar a la creación. ¿Cómo es que tú y yo, siendo como somos, tan pecadores como todos los que estaban en la genealogía de Cristo, un día, toma esto en cuenta? Dice la palabra que un día y yo vamos a ser juzgados y nuestra película de la vida va a pasar frente a nosotros. Y ciertamente en el juicio nosotros vamos a ser declarados inocentes, ¿estamos? Pero si pasaran todos tus pensamientos pecaminosos, nada más ni siquiera te digo conductas, pensamientos pecaminosos, ¿cuántos crees que van a ser? ¿Te va a dar vergüenza o no? Que digas, ups, ese ni sabía que lo había pensado. Segundo 1, segundo 2, otros. Segundo 3, otros. ¿Te imaginas eso? Y que de pronto puedas ver todo tu pecado. Cuán pecaminosos somos tú y yo. ¿Cómo no amamos a nuestras esposas de manera correcta? ¿Cómo no amamos a nuestros esposos de manera correcta?
¿Cómo no honramos como hijos a nuestros padres? ¿Cómo no educamos de manera adecuada? ¿Cómo nos enojamos con el hermano? Tú dices la palabra, cualquiera que llame necio y fatuo a su hermano. ¿Cuántas veces has llamado necio y fatuo a un hermano? ¿Sí me explico el nivel de pecado? Y que de pronto puedas ver eso. Yo lo voy a ver y yo me imagino, hijo, que se me va a caer la cara de vergüenza impresionantemente. Y que de pronto Dios te diga, inocente. Y tú pecador, por cierto, vamos a juzgar. Vamos a juzgar. ¿Cómo? ¿Cómo podríamos tú y yo, sabiendo todo lo pecador que eres, que todavía en Cristo te digan, juzguemos a la creación? Eso es gracia. Eso es gracia. ¿Cómo como padres, yo evalúo mi vida y entonces digo, ¿cómo me he equivocado a lo largo de mi vida como padre? No sabes. Y entre más pasa el tiempo, más me doy cuenta de mis equivocaciones como padre. Nada más como padre. Y de pronto yo le tengo que decir a mi hijo en las cosas que se equivoca. A mis hijos. Y a veces digo, ¿con qué autoridad le estás diciendo esto si tú sabes que fuiste peor en esto? ¿Cómo le dices a tu hijo que no haga esto si tú lo sigues haciendo? Nada más que en la intimidad y tu hijo no sabe. ¿Cómo le dices a tu hijo que haga tal cosa si tú no te has atrevido a hacer tal cosa? Y de pronto veo mi vida en una balanza en donde digo, ¿por qué Dios, si sabe que soy tan pecador, me pone en autoridad por mis hijos? Eso es gracia. Y eso es lo que está hablando Mateo capítulo 1. Puede que no tengas esa genealogía de rey en sangre, pero sí, esta genealogía la tenemos en gracia. Porque si revisas cada uno de los versículos del 1 al 17 de Mateo capítulo 1, lo único que tú y yo tendríamos que encontrar es gracia. ¿Tuvo gracia Dios con David? Sí. ¿Tuvo gracia Dios con Abraham? Sí. ¿Tuvo gracia Dios con Tamar? ¿Con Ruth? ¿Con cualquiera de los que están ahí? Sí. ¿Incluso con María? Sí. Es una genealogía de gracia. Jesús es Cristo Rey por una cualidad que nada más Dios puede dar, la gracia. Por eso es Rey, por sobre todo el Rey. Porque puede dar lo que nada más Él puede dar. Gracia. Eso es Mateo capítulo 1. Y si tú y yo tuviéramos que entender eso en la aplicación de nuestra vida diaria, sería comprender cómo le hacemos, cómo puedes ver la gracia continua y constante que te presenta tu vida todo el tiempo. Todo el tiempo. Que tú y yo estemos aquí, gracias. Que tengas trabajo, gracias. Techo, gracias. Comida, gracias. ¿Sí me explico? Gracias. Tienes todo eso y no eres rey. Esa es la maravilla de ser siervo del rey. El siervo del rey vive los privilegios del rey sin ser rey. Qué deleite. Qué deleite no ser nada y tener los privilegios del reino. Qué deleite merecer la muerte y tener los privilegios de la vida eterna. En 17 versículos que parecieran nombres raros y extraños. Pero tú y yo, si seguimos esa genealogía después de Cristo, por gracia, tú y yo somos hechos hijos del Rey. Por eso esta genealogía es para nosotros, por gracia. Es nuestra genealogía, porque somos declarados hijos del Rey, aceptos en el amado, por lo que Jesús hizo en una cruz, que ya veremos más adelante, que no costó poco, pero podemos deleitarnos en eso. Por eso la pregunta, por eso la serie. ¿Estás listo para el Rey? ¿Estás listo para conocer a un Rey verdaderamente de gracia y responder a eso? ¿Estás listo para entender quién eres?
Porque la respuesta a quién soy la vas a comprender cuando puedas contestar la pregunta ¿quién es Cristo? Conociéndolo a Él, nos conocemos a nosotros. Conociendo al Rey, conoces al siervo. Conociendo al Rey, conoces el reino. ¿Estás listo? A pesar de tu pecado y tu pecaminosidad, ¿estás listo para responder al Rey? Cuando diga el Rey una instrucción, ve y no peques más. Es por gracia. ¿Oramos? Gracias, Dios, porque parecería que si se presentara un reino, Señor, y pusieras las reglas del reino, como en el Antiguo Testamento, ninguno podríamos cumplirlas. Pero gracias por un Cristo, que después de una genealogía de pecado, pero que observa y muestra y revela tu gracia, Señor, nos encontramos con un Rey maravilloso y perfecto. Y este Rey lo queremos conocer para poder arrepentirnos, Señor, de las cosas que estamos haciendo equivocadas. Es por gracia, Señor. Queremos comprender eso, este gran misterio que va a presentar este Evangelio, de cómo fuiste mostrando los milagros constantes en nuestra vida. No merecemos absolutamente nada de este reino. Y perdónanos por ser seguidores de Cristo o creernos cristianos, Señor, sin considerar verdaderamente lo que es el reino. Y gracias por un evangelio que nos lleva constantemente a entender cómo vamos a armar en respuesta un reino. Y queremos eso, Señor, que nuestra casa sea un reino que refleje tu reino, que nuestro trabajo sea un reino que refleje tu reino, que en la manera en cómo nosotros manejamos, gastamos, comemos, lo que hacemos, muestre la gloria de tu reino. Prepáranos, Señor, que tu Espíritu nos prepare. Te pido esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y te pido que reflexiones un minuto en esto que va a ocurrir. Y que reflexiones en la pregunta si estás listo. Y si no estás listo porque todavía no conoces al verdadero Rey, puedes pedirle que te prepare. Y si ya estás listo y tienes un corazón con hambre de poder conocer a ese Rey, puedes pedir que te prepare. Porque Dios es tan maravilloso, es tan complaciente, que nos va a mostrar toda su gracia y misericordia. Y queremos caminar con eso. Y en cuanto acabes eso, entendiendo tu pecado, cómo has fallado a su reino, podemos adorarle.